Bueno, buenas tardes. Estamos comenzando aquí con la segunda parte de la tercera clase de primer año, tanto que es común al pregrado como al posgrado, y también para quienes hacen el nivel A, simplemente para aprender a sanarse de cualquier tipo de enfermedad. Eh, Sería la tercera clase de medicina oriental, donde ya hemos hablado bastante de los principios y leyes que rigen la naturaleza, de cuándo yin-izar, cuándo yang-inizar, y cuándo hacer una dieta estándar de la dieta del She, estándar, o más bien con leve tendencia yin o leve tendencia yang. Pero lo que faltó ver en la última clase, antes de adentrarnos en el tema de los cinco elementos, es justamente cómo yinizar y cómo yanginizar. Pero antes de que nada, bueno, les digo, para que quede grabado, que este video es de las 18:30 del 25, miércoles 25 de marzo del 2026. Bueno, entonces, vamos a eh, ver si alguno de ustedes se ha inscrito ya y no se ha presentado en clases anteriores. Vamos a tomar 5 minutitos en total entre todos los que tuvieran que presentarse. Lo hacemos habitualmente, pero solamente con los que no se han presentado hasta ahora y que ya se han inscrito. Si no, si simplemente están invitados para el día de hoy, no tendrían que presentarse. Adelante, si hay alguien en esa condición que no se haya presentado en clases anteriores, eh, pero que sí estuviera inscrito, este sería el momento. Si no hay nadie en esa condición, entonces comenzamos con la clase. Bien, bueno, aquí estamos. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde se me fue dieta estándar? No, estaba buscando abrir esto. Aquí. ¿Qué preguntas tienen de la clase anterior? ¿Se acuerdan que lo último que hicimos en la clase anterior fue tomarles un examen sorpresa y aprobaron todos con muy bien 10 felicitado? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? De cómo utilizar lo vamos a ver ahora, pero Sí, de Yin y Yang. era en qué casos y qué, si tal cosa es más yin, si tal cosa es más yang, comparado, ¿no? Bueno, una guía práctica para equilibrar la alimentación según los principios de la macrobiótica y también del Ye, que es como un heredero de la macrobiótica que ha tratado de hacerle modificaciones para mejorarla, adaptando proporciones y alimentos según la orientación energética deseada. Tres enfoques dietéticos tenemos, cada enfoque ajusta las proporciones de los grupos de alimentos para lograr un equilibrio, equilibrar lo que está desequilibrado energéticamente.
La idea es que todos ustedes conozcan la base de lo que sería la dieta estándar, que ya la hemos visto en las clases anteriores y en la clase también de ayer, inclusive la vimos, cuando hablamos de proporciones de los dientes y demás, también vimos cómo sería la dieta estándar y lo que sería la yanguinización, mayor concentración, mayor calor, mayor contracción, mayor eh, velocidad también. Eh, o sea, lo que es más yang es más veloz y es más caliente, ¿no? Más duro. Eh, eh, Aumentando los cereales más yang, reduciendo las frutas, miel y alimentos expansivos. Y para la yinización sería, me la guardo un segundito, si pueden dar por favor ustedes chicas el admitir a las personas que vayan entrando, se los agradezco. Yo Sería estoy mayor, admitiendo. sí, ok, yo le acabo de dar de admitir a alguien recién. Bueno, hay alguien más ahí, si puedes darle. Este, para la ginización sería mayor expansión, según la macrobiótica, y frescura, algo que sea, que enfríe, que no sea o sea, para épocas de mucho calor, en verano, por ejemplo, o quien está demasiado yang, demasiado agresivo, violento, y se necesita ginizar, pero no ionizar demasiado, sino una leve ionización, porque acuérdense que extremo yin genera yang, extremo yang genera yin. ¿Se acuerdan qué es lo más importante que les dije antes de terminar la clase pasada? Para yanguinizar, ¿qué es lo más importante? Aumentar lo que sea muy yang o para, Levemente yo. para yanguinizar, ¿qué es lo más importante? Aumentar lo que sea más yang o Agregar algo yin. co- disminuir lo que sea yin. Eso es lo más importante. Y les di el ejemplo también para ginizar, lo más importante no es aumentar lo que sea muy yin, sino disminuir lo que sea muy yang. Y les di el ejemplo de la hipertensión arterial. ¿Se acuerdan? ¿Qué es más importante para la hipertensión arterial? Aumentar las frutas y verduras crudas. La hipertensión arterial es yang, por supuesto. ¿Qué es más importante? ¿Aumentar las frutas y verduras crudas, que son bastante yin? ¿O lo más importante sería disminuir la sal en la hipertensión arterial? Disminuir la sal. ¿Entiendes? Con el mismo criterio, también utilícenlo para cuando hay que yanguinizar. Para yanguinizar no hay que aumentar tanto las cosas muy yang, sino sobre todo disminuir lo que sea muy yin. ¿Entendido? Bueno, dentro de los cereales integrales, siempre en grano conviene que sea mínima cantidad de derivados, como las harinas integrales. Lo estándar sería entre un 50 a 60% bien variados, teniendo en cuenta que el arroz yamaní es el más cercano a lo equilibrado, aunque leve tendencia yang tiene. Por eso cuando se hacen dietas así bien depurativas, comiendo solo arroz integral, que no es conveniente hacerlo en pleno verano, sino ya cuando en otoño empieza a haber un poco más de frío o en invierno, y en primavera antes de que aparezca mucho calor, se puede hacer una dieta de solamente arroz integral, bien depurativa, solamente arroz integral durante 10 días, la dieta 7 de Oshawa. Esa es bien depurativa, una monodieta bien depurativa. Pero no conviene hacerla al principio, porque son muy grandes las descargas de toxinas. Pero uno diría, bueno, si estamos hablando de que el 100% de lo que se coma sea un alimento eh, lo más cercano a lo equilibrado entre yin y yang, debería ni yinizarse ni yanguinizarse. Sin embargo, ese leve predominio yang que tiene el arroz integral yamaní, al darlo en un 100% estamos teniendo un efecto bastante yanguinizante y que por eso no se lo van a bancar en pleno verano, con el calor, con el yang del verano, sino que eso está más
destinado a las épocas donde no haga tanto calor. O sea, ya adentrado el otoño, durante el invierno y en la primera parte de la primavera. Para yanguinizar habría que aumentar un poco más los cereales, ya alejándonos un poquito del 50%, ya pasando del 60, casi llegando al 70% de lo que se coma, que sean cereales, y buscando, ya vamos a ver, los cereales que sean más yang, como el arroz yamaní, como el trigo sarraceno, etcétera. El mijo pelado también es más yang, y la quinoa. Y para ginizar, en cambio, cuando queremos ionizar, o sea, enfriar, refrescar, eh, vamos a disminuir el porcentaje de cereales a un 40 a 50% del volumen, pero con mayor frecuencia de cereales que sean más yin. ¿Cuál es el más yin de los cereales? ¿Cuál es el grano que crece en el verano para compensar el yang del calor? ¿Cuál es el cereal que es más expandido? avena, El maíz. El maíz es el más yin de los cereales. El trigo sarraceno es el más yang. Por eso es más lógico comer maíz en más maíz en verano que en invierno. Y por algo la naturaleza al maíz lo hace eh, estar a punto para ser cosechado en pleno verano. Bueno, con respecto a a las verduras, sería la segunda proporción. Con una dieta estándar estaríamos hablando de un 25 a 30% aproximadamente de verduras, con un poco más de cocidas que de crudas y partes iguales entre raíces, hojas y redondas. Pero si queremos yanguinizar, o sea, que sea algo más calentante y hemos aumentado el porcentaje de cereales a un 60 a 70%, vamos a reducir en compensación el porcentaje que le dábamos a las verduras. En lugar de 25 a 30% de verduras, vamos a utilizar un 20 a 25% de verduras, con mayor predominio de cocidas, que al estar cocinadas son más yang, y más raíces, que son más yang que las hojas. O sea, raíces redondas y hojas, pero con mayor proporción de raíces y menor proporción de hojas. Y más proporción de cocidas que de crudas, si lo que queremos es yanguizar. ¿Hasta ahí me siguen y están todos de acuerdo? ¿Lo entendieron todos? ¿O hay alguien que no entendió algo? Sí, está bien. Lógicamente, si no estuvieron en las clases anteriores y no tienen la menor idea de lo que es el yin y el yang, en dos palabras les sintetizo que el yang es lo caliente, lo masculino, lo más duro, lo más activo, y el yin es lo más femenino, lo más blando, lo más receptivo, lo más lento, lo más frío. Si queremos yinizar, estamos enfriando. Si queremos yanguizar, estamos calentando. Si queremos yanguizar, estamos activando, acelerando. Si queremos yinizar, estamos sedando, tranquilizando. ¿Ok? Aunque uno puede sedar o activar el yin o el yang, no puede sedar el calor o sedar el frío, puede tonificar el calor o tonificar el frío. Así que no confundan esto de sedar y tonificar con ionizar o yanguizar. Porque sedar el yang es enfriar, sedar el yin es calentar. Si estamos calentando, estamos yanguizando. Si estamos enfriando, estamos yinizando. Entonces, por eso tienen que ir viendo también el listado de alimentos refrescantes y calentantes, que lo tienen para bajar. Ya me habilitaron por suerte nuevamente la página web, así que pueden entrar a holísticamente.com.ar y ahí en la revista número 5 van a ver
el primer artículo titulado Alimentos refrescantes y calentantes. Y eso también lo tienen en el volumen 1, los de ustedes que ya hayan comprado nuestros libros, en el volumen 1 tienen eso con mayor detalle. Bueno, entonces, para ginsar vamos a aumentar las verduras a un 30 a 40% del plato, partes iguales entre crudas, escaldadas y cocidas, o bien más crudas si es en el trópico, si es en muchísimo calor, más de 40 grados, sí. Ahí vamos a utilizar un poco más de crudas que de cocidas dentro de ese porcentaje de verduras. Y vamos a utilizar más hojas y menos raíces, porque dijimos que las hojas son más yin y las raíces son más yang. Y más crudo que cocido si fuera mucho, mucho el calor. No solo el calor, sino el acelere de la persona, si estuviera muy agresivo, muy violento. Vamos a dar una dieta más serotoninérgica, que es más yin, y no tan adrenérgica, que es más yang. La dieta serotoninérgica, la hormona de la paz, de la felicidad. ¿Ok? Que es yinza, tampoco ir al extremo yin, de un exceso de serotonina que te deja dormido directamente. Por exceso de serotonina te duerme. Ya lo vamos a ampliar eso al ver toda la parte occidental. Preguntas hasta aquí. ¿Quedó todo clarito hasta aquí? Miren que estas son preguntas de examen, ¿eh? Los que van a rendir examen van a tener como multiple choice. Estas son típicas preguntas de examen. Estándar sería para las legumbres o derivados, serían las fuentes proteicas de origen vegetal, legumbres, leguminosas, frijoles, como les quieran llamar, porotos, etcétera. Lo estándar sería un 10% aproximadamente de fuentes proteicas de origen vegetal. Se incluye el tofu, se incluye también una milanesa de soja hecha con harina de soja orgánica, por supuesto, el tofu orgánico, o la proteína texturizada de soja, que les dije que es mucho más completa que la proteína de la carne, solamente superada por la proteína de la clara de huevo. En cuanto a utilización neta de proteínas, ya lo vamos a ampliar. Lo estándar sería entonces 10% de fuentes proteicas vegetales, una a 2 cucharadas soperas por plato, de poroto aduki, de lenteja, de poroto negro, o de una rebanada de queso de soja, o de una milanesa de soja, o de la carne picada de soja. Sería entre 1 y 2 cucharadas soperas por plato, pero siempre tiene que haber una proporción de 4 partes de cereal por una de legumbre o leguminosa. Entonces, si van a poner 1 cucharada de poroto aduki o lenteja, tienen que poner 4 de arroz integral, o de mijo pelado, o de cebada, o de quinoa, de cualquiera de los cereales integrales en grano. Pero si van a poner 2 cucharadas de lenteja o poroto aduki, tendrían que poner 8 cucharadas de cereales para que se mantenga la proporción de 4 a 1. ¿Se entendió esto? ¿Todos lo entendieron? No, de nuevo, En la clase de ayer les hablé de combinación de alimentos. Para que los cereales y las legumbres estén bien combinados, eh, tienen que estar en una proporción de 4 partes de cereal por 1 parte de legumbre o de cualquier fuente proteica. Como es 4 a 1 la proporción, si yo voy a poner 1 cucharada sopera de poroto aduki de lenteja, o el equivalente en tofu, o en pescado, en pollo, lo que sea, tengo que poner 4 partes, o sea, 4 cucharadas de arroz integral, o de quinoa, o de mijo, de cualquier cereal integral en grano. Pero si voy a poner 2 cucharadas en el plato de cualquier fuente proteica, debo poner 8 cucharadas de arroz integral para que se mantenga la proporción 4 a 1 y no se les hinche la panza por una mala combinación. ¿Quedó clarito? Ahora sí. sí, sí. ¿por Bien. qué la proporción? ¿Por qué es la proporción? Porque ayer lo di en la clase cuando hablábamos de combinación de alimentos. Cuando uno da un alimento que necesita cierto grado de pH digestivo óptimo para su digestión, y
cierta proporción de enzimas digestivas de un tipo para digerir proteínas o para digerir hidratos de carbono, para digerir grasas, etcétera. Si en la misma comida está dando un alimento que necesita nivel de pH para ser bien digerido, eh, o bien necesita otra proporción de enzimas digestivas para su óptima digestión, entonces el organismo no tiene otro que elegir, o digiere bien uno, o digiere bien otro, digiriendo sin digerir al primero, o digiere a medias los dos, y al quedar residuos sin digerir, eso te hincha la panza, porque hace que tengan que ser atacados esos alimentos sin digerir por las enzimas de la flora intestinal, ya sea putrefactiva, si son proteínas, o ya sea fermentativa, si son hidratos de carbono. De ahí Bien, sí. el tema de la proporción. Y eso que tenga que actuar esas enzimas de esa flora intestinal lleva a la acidificación del organismo, a que se retenga más líquido, a que se acidifique y que también se hinche la panza, se formen gases, etcétera. Entonces, de ser posible, le damos pelota a la combinación. Pero hay cosas mucho más graves que alguna mala combinación, como sería zafarse la dieta con carne roja o con lácteos. Eso sí, una mínima zafada una vez por año equivale a muchísimo más perjuicio que tener alguna zafada con alguna mala combinación con mucha más frecuencia. Esta es la respuesta del todo o nada. Es del todo o nada la respuesta, como les dije. El sistema inmunológico funciona de esa forma y yo no tengo la culpa de que así sea. Aunque algunos crean que yo soy obsesivo, fanático, lo que sea, bueno, que me rotulen de lo que quieran rotularme, pero ojalá tengan el porcentaje de efectividad que vemos nosotros en enfermedades supuestamente incurables. Por ponernos bien estrictos en la eliminación de canas rojas y lácteos, las 380 enfermedades que provocan canas rojas y lácteos es mucho más posible que se puedan eliminar cuando la disciplina es total. Y si es a medias, no se va a obtener resultados medianos, directamente no se van a obtener resultados. ¿Por qué? Porque o tolerás el gluten o volvés a tolerar el gluten si tenías enfermedad celíaca o no lo tolerás. ¿Me explico? Si eliminaste las carnes rojas y lácteos por completo y con eso eliminaste todas las enfermedades autoinmunes, entonces ahí sí se puede volver a formar la gliadina, la enzima que degrada el gluten y demás. Entonces, como ven, no es medias, no hay medias tintas en esto. O sea, con una pizca de exposición a ese antígeno, a esa sustancia no reconocida como propia de las proteínas de la carne o de la leche, que son las que generan el agotamiento de la inmunoglobulina A intestinal y que por ende son las que provocan en realidad la permeabilidad intestinal. Y ahí entran o quieren entrar al torrente sanguíneo enteras las proteínas de carne, leche, carne de vaca, de cerdo, de leche, de quesos, etcétera. Entonces, por eso se forman los anticuerpos para atacarlos. Y cuando se está en una ínfima exposición, incluso al deseo, se reactivan esos anticuerpos y atacan a las células normales que se confunden por tener estructuras muy parecidas a las que hay en esas proteínas de la carne de vaca, de cerdo, de la leche o del queso, etc. ¿Se entendió? Así que no es cuestión de ser fanático, obsesivo, sino conocer cómo funciona el sistema inmunológico o no conocerlo. Entender que es como la alergia a la penicilina. ¿En cuánto se puede zafar de penicilina un alérgico a la penicilina? Con el olor de la penicilina ya puede tener hasta un edema de glotis. Entonces, así funciona el sistema inmunológico. Sí, Maca. Una pregunta, yo desde que empecé la dieta noté que tengo más hambre que antes. Lo que estoy haciendo es comer cereal cuando me agarra hambre. ¿Está bien así o tengo que cambiarlo? Sí. No, perfecto. Lo que tenés que hacer cuando te agarra hambre es comerte una croqueta curarlo todo. Eso puede ser porque saqué lo Una. dulce, ¿no? Claro, tenés que comer una o dos croquetas curarlo todo y si estás con mucha hambre, quiere decir importante hipoglucemia, y ahí tenés que tomar la glucosa. Pensá cuánto tiempo pasaste sin tomar la glucosa. Y, Claro, la y tomo cada 2 horas la glucosa.
Y cada 2 o 3 horas puede ser, pero el asunto es que no le des pelota a tu madre que te metió miedos, No, no, diciéndote la estoy tomando, la estoy tomando. que la glucosa te trae diabetes. Entiendan Sí, que gracias a la glucosa van a dejar por completo la adicción a los dulces y a las harinas y a las otras cosas que realmente le pueden traer diabetes. Y con esto, la glucosa no la van a tomar toda la vida. Son 1, 2, 3 o 4 meses hasta que me bajen a menos de 5 los síntomas del SIDA. Y después ya casi nunca van a necesitar glucosa. Y con esto están logrando resultados maravillosos en drogadicción, por ejemplo, en alcoholismo, en tabaquismo, etcétera. O sea, en todo tipo de adicciones, incluso adicción a dulces, adicción a harinas, adicción al mate, al café, al té común, al chocolate, al juego, a las personas o a lo que sean adictos, a la computadora, a la televisión o a las compras. Cualquier adicción tiene como círculo vicioso, el doble círculo vicioso del SIDA, del síndrome de las tres depresiones y adicciones, del cual vamos a hablar más adelante en primer año. Sí, gracias. Javier, de nada. Javier, ¿qué quieres decir? Doctor, ayer mencionó que eran 12 gramos para la glucosa. Entre ¿Cómo es? 10 entre 10 y 12 gramos, una cucharada sopera. Una cucharada Pero sopera que puede ser 10, con o 5 petes, depende del peso de la persona. Si es una persona muy pesada, será una cucharada colma, sino una cucharada más cerca del brazo. y ¿Ok? siempre es, como mencionó ahorita la señorita, siempre es cada 2 horas. Eh, para los que no tienen cáncer ni tienen diabetes, es cada 2 o 3 horas. Eso fue el gran logro del casamiento que hicimos con Nicotra. Antes de conocerme a mí, Nicotra tenía resultados mediocres. Antes de conocerlo yo a Nicotra, yo tenía resultados mediocres, porque yo no incluía la glucosa y porque él no incluía los cereales integrales en grano en el tratamiento. Al sumar un hidrato de carbono de absorción rápida, como la glucosa, pero de muy baja capacidad de endulzar comparativamente con el azúcar y con la fructosa de las frutas o de la miel, sube la glucemia rápidamente y en 5 minutos o 10 minutos que sube la glucemia, el cocainómano le desaparece el deseo de cocaína. ¿Por qué tenía deseo de cocaína el cocainómano? ¿Por qué tenía el síndrome de abstinencia? Por faltarle la cocaína. ¿Por qué está mediado el síndrome de abstinencia? Por tener la adrenalina por las nubes. La adrenalina actúa en las fibras del hipotálamo que gatillan los deseos adictivos. ¿Y qué es lo que más hace aumentar la adrenalina? Que caiga el azúcar a la sangre. Cuando cae el azúcar a la sangre por pasar muchas horas sin comer, la adrenalina se va a las nubes porque sube el azúcar de la sangre, sube la glucemia, para compensar que no se mueran neuronas por hipoglucemia. Pero esa adrenalina, ¿qué hace en las personas que tienen adicción? Le aumenta el deseo adictivo. ¿Y qué hace en las personas que tienen esquizofrenia? Por sufrirle las neuronas y por aumentarles terriblemente la adrenalina y el sufrimiento que hay a nivel neuronal, lleva a que se generen los delirios y todos los síntomas psiquiátricos. Un depresivo suicida también mejora en 10 minutos con la toma de Incluida la epilepsia. glucosa. Y un asmático está a punto de tener un asma bronquial también mejora con la glucosa. Pero ¿qué importancia tiene la croqueta curalo todo comida enseguida? O cualquier cereal integral en grano con grasa saludable comida enseguida, que por las próximas 3 horas te lo va a mantener estable la glucemia y te va a mantener tranquila la adrenalina y te va a armonizar con la grasa saludable las funciones de todas las células. Y al estabilizarse la glucemia, se van a transformar esas grasas saludables en icosanoides buenos. Al prevalecer icosanoides buenos por sobre icosanoides malos, desaparecen casi todas las alteraciones funcionales de las células, con lo cual ayudamos muchísimo a la curación de casi todas las enfermedades. Por supuesto que no hay que quedarse solo con esto. Hay que ir también por un lado, que la dieta sea completa, que no falte ningún nutriente, que sea equilibrada energéticamente, que es lo que estamos viendo ahora. Pero también tengamos en cuenta la importancia de los factores ambientales y psicosocioespirituales. Si no, no seríamos holísticos. ¿Les quedó claro a todos? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Sí, doctor, ahorita que usted mencionó esquizofrenia, ¿funciona igual para epilepsia? Por supuesto. Eh, Gracias.
Una de las integrantes de nuestro equipo terapéutico les puede contar, Roxana Fioramonti, cómo se curó de la epilepsia que tenía. Sí, ella tenía una epilepsia tipo petit mal, pero también tenemos muchos casos que tenían el gran mal. El petit mal es las ausencias, el gran mal son las convulsiones. Una persona que tiene epilepsia está a punto de desmayarse con una ausencia, o el que tiene el gran mal está a punto de entrar en una convulsión, y muy probablemente sea por hipoglucemia. Y si eso es la causa del sufrimiento neuronal que lleva a que se gatille la convulsión o la ausencia, le da la glucosa en 5 o 10 minutos. Se evitó que llegue a tener la ausencia con el desmayo consecuente o la convulsión. Y lo mismo el que tiene asma bronquial, y lo mismo que el que está por tener un infarto. A lo mejor el infarto está porque la adrenalina la tiene por las nubes porque llevó muchas horas sin comer. ¿Ustedes sabían que los ayunos intermitentes pueden inducir a tener un infarto? Porque por estar muchas horas sin comer, la adrenalina tiene que estar por las nubes. Y por tener la adrenalina por las nubes se produce los eh, este, vasospasmos que pueden llevar a que algo que está semi-obstruido se obstruya y genere un infarto. Así que ojo al piojo, ojo con los temas de que tanto se están difundiendo por las redes sociales, de los ayunos intermitentes, de dar vuelta a la epidemia nutricional, porque justamente lo que buscan es aumentar la mortalidad. Buscan que muera cada vez más gente para que se reduzca la población, es lo que tiene planificado la Agenda 2030 con todo lo que ha organizado. Así que está en nosotros ser corderitos mansos del sistema y dejarnos llevar por todas las mentiras que nos dicen las redes, o aprender todo esto para defendernos y ayudar con todo lo que ustedes puedan hacer para que esto se conozca, a que la gente tenga derecho a enterarse. Puede que haga cada uno lo que quiera, pero el derecho a enterarse que lo tengan todos. Bueno, continúo. Si no hay más preguntas, si me permiten, entonces, para las legumbres y derivados, dijimos que lo estándar sería un 10% aproximadamente, 1 o 2 cucharadas soperas por plato, ya sea de la legumbre o ya sea del queso de soja o de de la milanesa de soja o de la carne picada de soja, de la proteína texturizada de soja, siempre orgánica. Después también, para yanguinizar, en cambio, para yanguinizar, vamos a bajar las legumbres porque las legumbres son proteínas más bien yin. ¿Por qué son más yin? Porque las legumbres tienen más triptofano, que es el precursor de la serotonina. La serotonina es la hormona de la paz y de la felicidad. Y la paz y la felicidad, ¿es yin o yang? ¿Cómo lo ven ustedes? Es equilibrada la felicidad, pero la paz, comparada con la guerra, Yin. ¿qué es lo yin y qué es lo yang? La paz es yin, Sí, la guerra es yang. La adrenalina es lo agresivo, violento, te induce a la guerra. La serotonina te induce a la paz. Y es el mejor antidepresivo que hay, por otra parte, que la misma dieta del Ye es el mejor antidepresivo que existe porque es lo que te lleva al valor más óptimo de la serotonina, que es el gran antidepresivo que produce nuestro organismo. La yanguinización, entonces, para yanguinizar vamos a disminuir lo que sea más yin, que serían las legumbres, bajándolas a un 5 o 10% de lo que se coma. Pero vamos a ver que para yanguinizar, en cambio, vamos a aumentar las proteínas animales. ¿Por qué? Porque las proteínas animales tienen más tirosina. La tirosina es el precursor de la adrenalina, de las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina eh, y la dopamina. Esas son las catecolaminas. Y entonces, cuando se come proteína de origen animal, vamos a tener un efecto más yang. Cuando se comen proteínas de origen vegetal, vamos a tener un efecto más yin. Por lo tanto, si estoy queriendo sanguinizar, voy a disminuir el efecto yin, por lo tanto voy a disminuir las legumbres a un 5 a 10%. Lo estándar era 10%, pero si quiero yinizar, en cambio,
Pues la persona está muy yang y necesito aumentarle la serotonina y bajar un poco más la adrenalina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pasar de un 10 a un 15% de legumbres, pero como teníamos que hacer que se tuviera una proporción de 4 a 1, entonces para que sea correcta la combinación tendríamos que estar en cerca de un 50% eh, para un 15%, para un 12%. ¿Ok? De cualquier manera no hay que ser tampoco tan estricto, ni vamos a estar con el transportador midiendo que sea el 15 o que sea el 10, más o menos, a ojo lo van haciendo muchachos, pero sepan el razonamiento, sepan cómo es la onda para irse acercando y eligiendo. También vamos para ginizar a incluir algunas eh, legumbres que sean magín, como por ejemplo también los porotos de soja. El maní sería como una semilla oleaginosa. La macana con el maní es que el maní suele ser, en la Argentina por lo menos, en muchos lugares está fumigado también con glifosato. Entonces, si pueden conseguir maní que sea orgánico y que no esté fumigado con glifosato, bueno, cuánto mejor sería. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a pasar a las proteínas, pero de origen animal, a los reemplazos animales de las legumbres, leguminosas o frijoles. Lo estándar sería pescado de mar 1 o 2 veces por semana y huevo entero 1 por semana. Para yanguinizar, vamos a pasar el pescado de mar a 2 o 3 veces por semana y el huevo entero a 1 a 2 veces por semana. Y más frecuente, la clara sola cocida, puede ser en sopa, tipo caldo a la reina. Pero acuérdense que la clara de huevo es la proteína más completa de la naturaleza, la que mayor utilización neta de proteínas tiene. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la proteína que le sigue en utilización neta de proteínas a la de la clara de huevo? Pregunta de examen. La soja. La No la soja soja, no la soja común, El sino tofu. la proteína orgánica, texturizada. Tampoco la solo, texturizada. tiene que ser la texturizada para que tenga tan alta utilización neta de proteínas, porque con todas las fibras que tiene el poroto de soja como viene, no disminuye la absorción y la utilización neta de esas proteínas. Pero cuando vos le das la proteína aislada de la soja, que es la proteína texturizada, siendo de soja orgánica para que sea realmente bueno, ahí es donde tiene una utilización neta de proteínas mucho mayor que la de la carne de vaca o de cerdo, solamente superada por la de la clara de huevo. Acuérdense que en aminoácidos esenciales gana 6 a 2 la carne de soja o proteína texturizada de soja comparada con la carne de vaca. Y que la carne de vaca tiene 2 aminoácidos limitantes, o sea que le faltan 2 aminoácidos para ser completa, que son la metionina y la fenilalanina. En cambio, a la carne de soja, a la proteína texturizada de soja, le falta un solo aminoácido para ser completa, que es la metionina. Y la metionina le sobra a los cereales integrales en grano. Entonces, combinando cereal integral en grano con legumbres como estas, tenemos las proteínas completas que necesita una persona que haga una dieta vegana. Si le van a agregar huevo, le van a agregar pescado o pollo orgánico o alguna que otra vez marisco, con más razón, ahí tienen todavía más proteínas. Pero no es indispensable agregar eso, pueden hacer una dieta perfectamente completa, que no les falte ningún nutriente, ni siquiera vitamina B12, y saben cómo irlo a buscar dentro del reino vegetal. Recuerden que el miso y el condimento teca y el tempeh, la carne blanca de soja fermentada, son las 3 más excelentes fuentes de vitamina B12 del reino vegetal. ¿Ok? Bueno, pero el miso tiene que ser orgánico, tiene que ser como hablamos en la clase del sábado, idealmente el que te trae Clara Aurora desde Brasil, desde la Escuela Muso, o bien si están en otros países puede que consigan, si están en Brasil directamente pueden comprar el de la Escuela Muso, ¿no?
Pero en otros países, no sé si podrán conseguir que llegue de la Escuela Muso de San Pablo, Brasil, pero sí en muchos países he visto que tienen el marca Mitoku, que Mitoku es una excelente marca, una de las mejores, si no la mejor del mundo. Así que bueno, averigüen en cada país. Para ginizar, en cambio, vamos a bajar el pescado a 0 a 1 vez por semana y el huevo entero a 0 a 1 vez por semana. Si buscamos ginizar, disminuimos la proteína de origen animal. Preguntas hasta aquí. ¿Quedó todo clarito o necesitan algún repaso o aclaración de algo? Bueno, infiero que el que calla otorga, así que todo le quedó clarito. Condimentos salados, sopas, algas marinas y miso. Incluyen algas, kombu, nori, miso, gomasio, salsa de soja. Forman el resto de la proporción del plato. Ojo que el resto de la proporción no puede faltar también las grasas saludables. ¿Ok? Acá en el gomasio tendrían una grasa saludable, pero lo tienen las aceitunas también, lo tienen en las almendras, en las nueces, en las avellanas, en la chía, en el aceite de oliva, en la semilla de girasol, el aceite de girasol de primera presión en frío, como el que tienen de naturaleza viva. Antes estaba Campo Claro, pero ya no lo tienen más. De Prama o de naturaleza viva son confiables. Bueno, estándar sería, por ejemplo, 5 o 6 centímetros de alga kombu, más media lámina de nori o el equivalente por día, más una cucharadita de miso y una cucharada sopera de gomasio. Gomasio, semillita de sésamo o ajonjolí, del integral tiene que ser, puede ser blanco, mejor que el negro. El negro pueden utilizarlo los hombres, pero a las mujeres no se los recomiendo mucho porque les aumenta el vello. Salvo que quieran trabajar de mujeres barbudas en el circo, en ese caso sí, coman todo el sésamo negro que quieran las mujeres también. Eh, pero siempre el sésamo bajo un hervir conviene tostarlo y machacarlo para que se absorba bien, si no, no se absorbe bien. Van a ver las semillitas junto a la materia fecal enteritas sin haberse absorbido. Macháquenlo bien después de tostarlo, con sal marina, 18 partes de sésamo por una parte de sal marina. Si quieren yanguinizar el gomasio, podría ser con 8 o 10 partes de sésamo por una parte de sal marina. Lo estándar sería cerca de 18, entre 15 y 18, y para ginizar sería un gomasio con unas 20 partes de sésamo por una parte de sal marina. Pero si están con hipertensión, si tienen hipertensión, entonces va a ser solo sésamo tostado y machacado sin sal, si están ese día con hipertensión, y si están con muy leve hipertensión, puede ser 40 partes de sésamo o ajonjolí por una parte de sal marina en el gomasio. El gomasio lo pueden preparar ustedes mismos y es un condimento exquisito. A los chicos les encanta, que hay que sacárselo porque si no se comen en exceso. Bueno, la sopa más clara del gomasio 15 o 21 en hipertenso, reducir más o eliminar. Reemplazar transitoriamente el miso por levadura de cerveza o directamente por vitamina B12 medicamentosa, mejor, porque la levadura de cerveza tiene muy poquita vitamina B12 y tiene un efecto acidificante. Y en general conviene buscar un efecto más alcalinizante como el que tiene el miso. Frutas, miel, frutos secos y nueces. Lo estándar sería 1 a 2 frutas por día, miel en cantidad ligeramente superior a la de la sal que se consuma en el día. Fíjense qué poquita cantidad de miel estamos hablando. Si se comen 2 o 3 gramos de sal por día, tendría que ser más o menos esa cantidad de miel, o sea, muy poquito, menos de 5 gramos por día. 2 o 3 nueces o el equivalente por día. Por ejemplo, en lugar de 2 o 3 nueces, pueden ser 3 o 4 almendras o este, el gomasio que dijimos recién. Bueno, en realidad el gomasio sería con sal. En este caso, sésamo tostado y machacado sin sal, o puede ser también este, las avellanas, chía, en fin, diferentes girasol, diferentes
frutos oleaginosos, en este caso que no sean salados porque estamos hablando de lo que sea más bien tirando a dulce o para alguna preparación dulce. Para yanguinizar, en cambio, vamos a bajar las frutas. Si el otro era 1 a 2 frutas por día, lo estándar para yanguinizar va a ser de 0 a 1 fruta por día, del tamaño de una manzana, y disminuir bastante la miel, las nueces, etcétera, pero siempre un poquito de nueces o de almendras o de avellanas o de pistacho o de cualquiera de las grasas saludables cada 3 horas junto con el cereal integral en grano, aunque no tengan sal, pero que esté junto el cereal integral en grano con la grasa saludable para que se armonicen las oicosanoides. Al hacerlo cada 3 horas van a lograr que todas las células funcionen prácticamente a la perfección. Esto no solo para que se curen casi todas las enfermedades, sino para tener resultados en cualquier tipo de actividad humana superlativos, como lo que se ve con Messi, que está haciendo algo casi igual a esto que estamos proponiendo, o que hace Usain Bolt, número 1 del atletismo, o que hace Novak Djokovic, número 1 del tenis, o que hace, fíjense si no me creen, vean, googleen las dietas que están haciendo estas personas que estamos hablando, y van a ver que no les miento. Tuvo serios problemas, Novak Djokovic, en Australia, en Abierto de Australia, porque no lo dejaban entrar por no haber aceptado vacunarse. Se dan cuenta que Novak Djokovic es de los nuestros, no solo en la dieta, sino también en haberse preferido que lo retengan y que le hagan todo lo que le hicieron y no lo dejen participar para defender su título, porque era campeón del Abierto de Australia en tenis, y prefirió no acceder a que lo inoculen con esos venenos, porque sabía perfectamente qué era lo que consumía. Así que es un muy, muy elogiable como ejemplo, ¿no? Para muchos, de la valentía que tuvo de no dejarse envenenar, porque estaba enterado de lo que estaba pasando. Y es hora de que todos ustedes se enteren y hagan que todo el mundo se entere también. Los fundamentos son irrefutables, aunque el que no los conoce, basta que se entere para que se dé cuenta de qué tan engañado que fue. Para ginizar, en cambio, son 2 a 3 frutas regionales por día, eh, más frecuentemente manzana o pera amarilla, que son los que combinan bien con todo, pero pueden poner cualquier otra fruta. Del tamaño de una manzana sería entre 2 y 3 por día. No conviene que sean ensalada de fruta, como ya les dije, porque no combinan bien entre sí. Un poco más de nueces, muy poquita miel, siempre que no haya adicción a lo dulce. Cuando hayan recuperado la capacidad de empalagarse y de poner límite a todo lo que sea dulce, ahí es donde van a poder volver después del tercer, cuarto mes a comer un poquitito de miel, un poquitito de azúcar integral de caña o alguna fruta extra, pero no más de 3 frutas en general. Sí, Javier, que levantaste la mano nuevamente. Doctor, ayer mencionó miel de arroz y hoy nada más menciona miel. Cuando nada más menciona miel, se refiere a la de abeja. Sí, esa es miel de abeja. La miel de arroz también pueden utilizarla, y tiene la ventaja de ser menos dulce, porque la miel de abeja tiene 80% de fructosa, eh, y la fructosa tiene una capacidad de endulzar de 174. Tiene 80% de fructosa y 20% de sacarosa. Entonces, la sacarosa tiene una capacidad de endulzar de 100. La Y, fructosa tiene una capacidad de endulzar de 174. Y la glucosa, que es lo que usamos como parte del tratamiento, es una capacidad de endulzar de 16 a 70. Entonces, subimos la glucemia a valor normal sin estimular tanto a la insulina, porque por el solo hecho de tener sabor muy dulce ya estamos estimulando a la insulina. ¿Saben cómo lo demostré? Por el suicidio de mi padre. Debido al suicidio de mi padre, hice curvas de tolerancia a los edulcorantes artificiales porque mi padre era adicto a los edulcorantes artificiales. Le ponía 14, 15 pastillitas de edulcorante artificial al tazón de café con leche del desayuno y de la merienda. Y al lado de la pistola con la que se mató, encontraba un frasco vacío de edulcorante artificial. Por eso hice curva de tolerancia a edulcorante artificial y vimos lo mismo que vio Nicotra con el exceso de alcohol,
caídas directas del azúcar de la sangre sin subida previa por estímulo directo de la insulina, aunque no suban la glucemia, por el solo hecho de tener sabor muy dulce. Así que entiendan que el problema está en el sabor muy dulce. No me vengan a decir, ay, ¿con qué endulzo? Si saco la miel, si saco el azúcar, etcétera. Hay que cortarla con la adicción al dulce, muchachos o muchachos, ¿entienden? Una vez que cortaron con la adicción a dulces y se den cuenta que no se mueren por no tener dulces, que siga existiendo la vida aunque no tengan dulces. Cuando logren eso es cuando paradójicamente van a poder volver a comer un poco de dulce. Pero mientras ustedes crean que la vida no es vida sin los dulces que le han metido desde chiquitos en la cabeza la sensación de que el dulce es el premio y la falta de dulce el castigo, y que se acordaron de vos, que te traían la golosina a los padres cuando trabajaban y no te daban pelota porque estaban todo el día trabajando, entonces para compensar que no te dieron pelota durante el día, que te llevan la golosina. Venían los abuelos, los tíos que te traían la golosina. Te daban el boletín de calificaciones con qué, con un alfajor, con un helado. Y el castigo si te portabas mal ir a la cama sin postre. Así que te programaron como las ratas. ¿Querés ser libre? Cortala con todas las adicciones. ¿Necesitas la dulzura de los afectos? Buscala como tal. No lo vayas a buscar al kiosco, salvo que te enamores del kiosquero. Entonces, en ese caso, me lo buscas al kiosquero o a la kiosquera, y no a lo que vende el kiosquero o la kiosquera. ¿Quedó clarito? Cuando recuperan la Sí, capacidad de empalagarse y de poner límites, ahí es donde van a poder comer un poquito de dulce, ya sea un poquito de miel de abeja o un poquito de miel de arroz y suame. También hay miel de cebada, que no pasan por las abejas. Lo pueden comer perfectamente los veganos que no quieren saber nada que pase por las abejas, pero no es miel en realidad, no bien tipo sirope. Bueno, acá tenemos un resumen preparado de otra forma, en lugar de con el círculo, como se los he mostrado, eh, de lo que correspondería para... Pero, che, ¿qué pasa? Me está volviendo loquito. Este, lo que sería, acá tienen lo estándar más oscuro, para sanguinizar intermedio, el color, y para ginizar más clarito. Entonces, cereales estándar llega hasta aquí, hasta el 55, para sanguinizar 65 y para ginizar 45. De verduras estándar 27, para sanguinizar 22, para ginizar un 35. Legumbres estándar sería 10, 7 para sanguinizar y 12 para ginizar. Y bueno, de frutas y demás, vamos a hacer lo estándar un 2, 1 para sanguinizar y 3 para ginizar. Si estamos hablando de cantidad de frutas. Está lindo esto del cuadrito, ¿no? Que se mandó Andrea. Tabla comparativa. Cereales integrales. Esto así está como lo tengo en la página 48 de la guía para una nutrición evolutiva. Cereales integrales, 50-60%, arroz en maní más frecuente. Para sanguinizar, 60-70% y cereales Mayang y menos harina. Para ginizar, 40-50% y cereales Mayang. Verduras, 25-30%, equilibrio entre raíces, hojas y redondas. 20-25% más cocidas y raíces, más raíces y más cocidas. Bajando al 20-25% el porcentaje de verduras porque subimos el de cereal. Y 30-40% sería para ginizar las verduras con más hojas y más crudas. Legumbres, 10% para lo estándar. Queso de soja o tofu de soja orgánico, milanesa de soja orgánica, 5-10% bajamos el porcentaje con aduki, con lentejas, que son mayang, para yanguinizar y para ginizar subimos a un 10-15% con un poco más de soja, de maní y más derivados, como el tofu, por ejemplo.
pescado, huevo, una o dos veces por semana, y un huevo por semana, para sanguinizar. Pollo puede ser una vez por semana, o una vez cada 10 días. Y 2 a 3 veces por semana para sanguinizar sería el pescado, y uno o dos huevos enteros por semana, y clara sola puede ser todos los días. Incluso si se necesita mucha proteína, un deportista que requiera mucha masa muscular para más fuerza bruta, 2 o 3 claras de huevo por día se puede comer, pero no más que 3 o 4. Y derivados, para lo que sería ginizar, bajamos el pescado a 0 a 1 vez por semana, casi que evitaríamos el pollo, y huevos 0 a 1 por semana. Si vemos que faltan proteínas, aumentaremos un poquito la clara de huevo, por ejemplo. Condimentos salados, lo estándar sería kombu, nori, miso, gomasio, un gomasio de 8 a 10 partes de sésamo por una de sal marina, bien yang, y aumentar, para yanguinizar vamos a aumentar los condimentos salados, y el gomasio, no, para lo estándar sería un gomasio de un 12 a 15%. Para yanguinizar sería un gomasio de un 8 a un 10%. Y para ginizar sería un gomasio de un 15 a un 20%. Y un poco más de miso, que es más salado. Pero, perdón, para ginizar sería eso. El miso, reemplazarlo por levadura si tiene hipertensión arterial esa persona, pero muy poca levadura porque es bastante acidificante. Y después las frutas, lo estándar, una o dos frutas por día, 2, 3 nueces o un poco más, porque son, para cada comida tiene que haber una grasa saludable, y eso es importante corregirlo, aumentar lo que dice ahí. 0 a 1 fruta por día, reducir miel y nueces para yanguinizar, y para ginizar 2 a 3 frutas regionales por día, y un poco más de nueces, y una pizca más de miel, pero no demasiado. Claves para aplicar al cuadro. Identifica tu orientación energética. Determina si necesitas sanguinizar, ginizar o mantener la dieta estándar según tu estado de salud y entorno. Ajusta gradualmente las proporciones. Los cambios deben ser progresivos. Consulta el capítulo 9 para la categorización detallada de alimentos, según el grado de beneficios o perjuicios para la salud. Adapta al clima y contexto. En el trópico, la ginización puede incluirse más crudos. Los hipertensos deben reducir o eliminar la sal según la indicación. Bueno, ok, terminamos con esta parte. Preguntas hasta aquí. ¿Entendieron bien cómo higienizar y sanguinizar? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. Doc. Bueno, vamos a ver ahora, me parece que no lo tengo entre lo que puse aquí, los 5 elementos. Aquí sí lo tengo. Bueno, a ver si le dan un poquito de aliento. Me estimulan para que deje de dar vueltas y se abra de una vez. Bien. Acá tenemos a los 5 elementos de la medicina oriental, que son pilares del Ye y de la medicina oriental. Bueno, vamos a hacer un recorrido profundo por la sabiduría milenaria que sustenta a la medicina tradicional de China y de otros países de Extremo Oriente, y también sustenta al sistema holístico evolutivo o Ye, para la prevención y tratamiento causal de múltiples enfermedades. ¿Qué son los 5 elementos? O 5 transformaciones de la energía, así lo van a encontrar también. Son, junto con el yin y el yang que acabamos de ver, los pilares fundamentales en los que se sustenta la medicina tradicional de China, de Japón, de Corea, de Vietnam,
y el Extremo Oriente en general. Constituyen un sistema de correspondencias que conecta órganos, emociones, estaciones, sabores, colores y mucho más en una red dinámica e interrelacionada. Así como el yin y el yang equivalen, ¿se dieron cuenta que el yin y el yang equivalen al día y la noche, sí o no? Sí. Y Sí, el lo día y sé. la noche, ¿y el día y la noche con qué movimiento de la Tierra se relacionan? Con las estaciones también. Por la rotación. Con la rotación de la Tierra sobre sí mismo, es lo que determina el día o la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Porque de acuerdo a la rotación que va teniendo la Tierra, le da la cara al Sol o no le da la cara al Sol, y entonces si no le da la cara al Sol es de noche. Si le da la cara al Sol, esa mitad de la Tierra va a estar de día, la otra mitad de noche. Pero los 5 elementos, ¿con qué se relacionan? Con el otro movimiento que tiene la Tierra en su órbita alrededor del Sol, Traslación. el movimiento de traslación. Constituye un sistema de correspondencias que conecta órganos, emociones, estaciones, sabores, colores y mucho más en una red dinámica e interrelacionada. A las 4 estaciones del año, volviendo al tema del movimiento de traslación, los chinos le agregan, los orientales le agregan una quinta estación, que la llaman la canícula, o periodo Do-Yo, también lo van a encontrar con ese nombre, periodo Do-Yo. Sería una quinta estación que corresponde al periodo de cambio de estación entre una y otra estación, vinculado al movimiento, como dijimos, de traslación de la Tierra alrededor del Sol, en órbita del Sol. Ese periodo de dojo o de canícula se conforma por los últimos 9 y primeros 9 días de cada una de las 4 estaciones. Ya lo vamos a ampliar. Este sistema está presente en todas las terapias orientales. Tanto el yin y el yang como los 5 elementos son la base sobre la cual se constituyen múltiples disciplinas terapéuticas y filosóficas de Oriente. La acupuntura y la moxibustión, que regulan el flujo energético a través de meridianos de acupuntura vinculados a cada elemento, mandando la energía de donde está en exceso a donde está en déficit. Y eso mismo lo podemos hacer con los alimentos que elegimos, o con la digitopuntura, o lo podemos hacer con las hierbas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Fitoterapia y dietoterapia, las hierbas y elementos se clasifican según su naturaleza elemental para equilibrar al organismo. ¿Ok? Para ver que tal hierba o tal alimento tiene una acción yin sobre el estómago o sobre el corazón, o una acción yang sobre este órgano. Y de acuerdo a eso van a ir seleccionando las hierbas y las plantas medicinales y los alimentos y los condimentos que ayuden a revertir ese desequilibrio que van a aprender a diagnosticar en las siguientes clases de medicina oriental. Por lo menos la base, me conformo que comprendan la base del diagnóstico y después si quieren hacer algo más profundo, dedicarse a la acupuntura o dedicarse a todo esto ya como con una formación mayor, entonces ahí tendrían que hacer cursos más profundos que los que les puedo dictar yo. Les puedo recomendar, pero son carreras de 4 o 5 años eh, que también o sea, se están haciendo en lugares donde pueden ser reconocidos con títulos así oficiales y con también la posibilidad de viajar a China y rendir los exámenes en la Universidad de Shanghái o en otras universidades para que les otorguen un título de validez nacional e internacional. Pero para eso se requiere una formación mucho más profunda que la que yo les puedo dar en estos cursos. Les doy la base para que después, si los que quieran
aprender más sobre eso les resulte mucho más fácil. Al haber entendido esto, les va a resultar mucho más fácil entender lo otro que es mucho más complejo. Qigong, Tai Chi y Do In, prácticas energéticas que armonizan los elementos mediante el movimiento y respiración consciente. El Do In sería como una especie de automasaje. El Feng Shui también, saben ustedes que se toma en cuenta el Feng Shui para la arquitectura, para las casas, para los lugares de trabajo, que circule adecuadamente la energía en ese lugar para que no quede como estancada o que haya dificultades energéticas por no tenerse en cuenta el Feng Shui. La macrobiótica también está totalmente relacionada con el yin yang y con los 5 elementos, y ustedes vieron que es el predecesor de la dieta del yin. Bueno, acá se me chispoteó, se me fue al comienzo, así que vamos a avanzar. En lo que sigue. El sistema holístico evolutivo es el sistema holístico evolutivo para prevención y tratamiento causal de múltiples enfermedades, basado en las enseñanzas milenarias orientales, pero enriquecido con los más trascendentes avances de la ciencia occidental, e incluso con nuestros propios descubrimientos, como el doctor Nicotra, por ejemplo, más los aportes de grandes psicólogos como Humberto García Garza, también desde lo espiritual, con quien fue mi ex esposa, que fue mi maestra espiritual, además de doctora en física, premiada por la NASA. También de otros grandes aportes, como de José María Villagrasa, con la espinanología, etcétera. Bueno, ha logrado un éxito terapéutico sin precedentes en muchas patologías supuestamente incurables, reduciendo costos en salud de forma sorprendente. Los componentes del método Xie, basado en los 5 elementos, son la dieta del Xie, alimentación personalizada según los 5 elementos, meditación guiada durante la hidroterapia de Colon Xie, masaje Xie en músculos paravertebrales, tanto en la hidroterapia de Colon Xie como en masaje Xie, transmutando emociones negativas en positivas en base a los 5 elementos justamente. La meditación de la muerte y la vida ha ayudado a más de 40.000 personas a revalorizar la vida. Bueno, también dentro de la meditación de la muerte, ustedes habrán visto, muchos de ustedes ya lo hicieron, que incluso este tema de transmutar emociones negativas en positivas al comienzo de la meditación de la muerte y la vida. Bueno, el tema del diagnóstico energético, fitoterapia y homeoterapia personalizada, tratamientos naturales externos y todas las estrategias de la psicología del Xie. Cuando toco acá se me manda al comienzo porque se me está portando mal. Bueno, ya les hablé sobre la canícula. Le dije que cada uno de los 5 elementos se corresponde con una estación del año, pero existe una quinta estación, la canícula, que representa el periodo de transición entre cada estación. La primavera corresponde al elemento madera, crecimiento, expansión y renovación de la naturaleza, y se brotan los árboles, las plantas en general. En el verano corresponde al elemento fuego, máxima expansión, calor y plenitud de la vida. La canícula es lo que corresponde al elemento tierra, los últimos 9 y primeros 9 días de cada una de las estaciones, las otras 4 estaciones. La más importante de las canículas es la del fin del verano, pero en su conjunto, esos 18 días, o sea, 9 días últimos y 9 días primeros de cada estación, multiplíquenlo por 4. ¿Cuánto le da 18 por 4? 72. 72. Y si a una estación que tenga 90 días, pongamos para redondear, le sacamos 18 días, o le sacamos los últimos 9 y primeros días, ¿cuánto nos da? 90 menos 18. Oh, sorpresa, 72 también. O sea, dividimos el año en 5 estaciones de 72 días en lugar de 4 estaciones de 90 días, que serían los 360 días del año para redondear.
El otoño representa el metal, recogimiento, interiorización y desprendimiento. Se desprenden las hojas, la sequedad, por las hojas que se secan. Y el invierno, el agua, la quietud profunda, el almacenamiento y la gestación de la semilla para lo que va a venir después, que es la primavera, en el resurgimiento, cuando se brotan las plantas. O sea, ¿qué prevalece en el invierno? El frío. ¿Qué prevalece en el calor? En el verano, el calor. ¿Qué prevalece en el otoño? La sequedad. ¿Qué prevalece en la primavera? El viento. ¿Y qué prevalece en la canícula? La humedad. Esos son los diferentes este, factores climáticos que inciden para cada órgano. Ahora vamos a ver cuál es, cuáles son los órganos que corresponden a cada elemento, pero antes vamos a ver algo que seguramente no le interesa a ninguno de ustedes, así que lo voy a pasar nomás, que es que puedan calcular cuál es su elemento natal, según el año natal. Pero esto no les interesa a ninguno de ustedes, ¿no es cierto? ¿Lo puedo pasar? No, no, no. No, porque No lo No, pase, no lo doctor, pase. no. Avienta la bola el doctor. Qué malo que soy, ¿vieron? Es una de las cosas menos importantes que hay, pero todos se fascinan por saber de qué elemento soy yo. Bueno, es el año que incide, no es todo el año. El año es una parte. Merceditas, que levantaste la mano, adelante. Adelante, Mercedes, desde Quito. Primeramente, buenas tardes. Quería yo saber qué significa lo que nos dijo en antes de Q, algo te... ¿Cómo ¿Puede volver a la lámina anterior, por favor? te portás bien? ¿Qué significa qué? Canícula. Canícula, perdón, no lo... La canícula, vos entraste un poquito más tarde, por eso no escuchaste. La canícula es la quinta estación, porque los 5 elementos tienen que ver con las 4 estaciones del año, el movimiento de rotación de la Tierra en órbita alrededor del Sol. Entonces, son 5 los elementos, y por eso los chinos inventaron una quinta estación, que sería la canícula, que equivale a los últimos 9 y primeros 9 días de cada una de las 4 estaciones del año. O sea, Ok, a gracias. 90 días promedio de cada estación le descontamos 18, nos queda 72. Y 18 multiplicado por 4 nos queda 72. Son 5 estaciones de 18 días, de 72 días, en lugar de 4 estaciones de 90. Pero una de las estaciones está repartida al final y al principio de cada una de las estaciones. Y en ese periodo de cambio, ¿cuál es el órgano que más tiene que ver con los cambios? A los cambios hay que digerirlos. Por eso ¿Tendrías que explicar? ya vamos a ver que lo que ¿Cómo? más tiene que ver con los cambios y la digestión es el estómago. El estómago y el vaso páncreas, que tienen mucho que ver el páncreas con el metabolismo y también todos los cambios que con el metabolismo se producen. Por eso, el elemento tierra, que corresponde a la canícula, se relaciona estómago-vaso-páncreas. ¿Con qué se relaciona el elemento agua, que tiene que ver con el frío? Los Se riñones. relaciona con los riñones. Un frío que te cala hasta los huesos. Ya vamos a ver que los riñones y el agua rigen los huesos también. Y el oído, por algo la oreja, tiene forma de riñón. ¿Se dan cuenta? Toda la interrelación que hay. Y la madera se brota en primavera, y en primavera hay más viento, y lo que más afecta al viento es al hígado. Las personas, cuando hay viento, se ponen locas, y la persona que se pone loca muchas veces se pone colérica, irritable, intolerante por el hígado. El hígado se relaciona con la madera, con la primavera, se afecta más en primavera, y hay más alergias en primavera. Y si una persona intolerante, colérica, típicamente cabrona, se sabe que anda mal del hígado, si tiene alergia, ¿no es una forma de intolerancia acaso la alergia? Por algo los chinos nos han enseñado, y lo vimos en la primera clase de primer año, de segundo año, que las alergias
son un cuadro yang de hígado. ¿Qué es lo que sigue a la canícula, que es el fin del verano era la más importante? Sigue el metal, sigue el otoño. En el otoño hay sequedad. ¿Y qué es lo que más afecta la sequedad? Cuando uno está en un clima seco y hay poca hidratación, por un lado la mucosa nasal se le reseca y se forman mucosidades secas que te obstruyen la respiración por falta de humedad, por esa sequedad típica del otoño. Por algo las hojas se secan y se caen en el otoño. Entonces, esa sequedad también, ¿a qué órgano afecta? Cuando uno dice estoy seco de vientre, al ¿Intestino? el intestino grueso, ¿ok? Pulmones y el aparato respiratorio, intestino grueso, corresponden al metal. ¿Y qué otra zona se afecta por la sequedad? Muchos de ustedes no dicen tengo la piel reseca. Sí. Ujú. La piel es también correspondiente al elemento metal. Pulmones y todo el aparato respiratorio, piel y elemento metal. ¿Ven que hay un razonamiento detrás de todo esto? ¿Y la piel no es una forma de defensa? ¿No es la primera defensa que tiene nuestro organismo la piel? Sí, Por lo tanto, el sistema inmunológico también corresponde al elemento metal. Entonces, pulmones y todo el aparato respiratorio, piel, sistema inmunológico e intestino grueso. A la tierra le corresponden el estómago, el vaso y el páncreas. Al agua le corresponden los riñones, la vejiga, pero también la vejiga, también el agua se relaciona, como les dije, con los huesos, un frío que te cala hasta los huesos, y se relaciona con el oído, que tiene forma de riñón. Y también los genitales internos, que serían útero y ovarios en la mujer y que serían testículos y próstata en el hombre. Pero también las suprarrenales se vinculan con esto y todos los huesos del cuerpo. Por otra parte, la madera, que tiene que ver con hígado, dijimos, y también con la víscera asociada, que es la vesícula biliar, van a tener al, este, al hígado de la vesícula biliar, pero también van a tener a los tendones musculares. También van a tener a los ojos. Los ojos son la ventana del hígado. También van a tener ¿a qué? A los genitales externos, que serían la vulva y la vagina en la mujer y el pene en el hombre, regidos por el hígado, regidos por el elemento madera. Y por último, vamos a tener, el elemento tierra, también hay que considerar otros aspectos. Por ejemplo, la masa muscular, la carne propiamente dicha, se relaciona con el elemento tierra, estómago, vaso, páncreas. La boca es la ventana del hígado. ¿Cuál era la ventana de los riñones? Que tiene el forma oído. el oído, forma de riñón. ¿Cuál es la ventana del estómago, vaso, páncreas? La boca. ¿Cuál es la ventana del hígado, de la madera? Los ojos. ¿Cuál es la ventana de los pulmones? La nariz. Bien, y por lo tanto, ¿cuál de los 5 sentidos? Pues son 5 los sentidos que tenemos. ¿El agua se vincula con qué sentido? Con el oído. Escuchar. Exactamente, la audición. La tierra, el elemento tierra, la boca se relaciona con el gusto. La madera, ¿con qué se relaciona? Si los ojos son la ventana del hígado, La vista. La visión. la vista. ¿Y con qué se relaciona el metal? Si la nariz es la ventana del El pulmón, olfato. con el olfato. ¿Y qué sentido nos queda que se lo vamos a dejar al elemento fuego, o sea, al corazón e intestino delgado, El que además se tacto. relaciona con la lengua está vinculada con esto, pero el gusto ya dijimos que corresponde a la tierra. El tacto es lo que corresponde al elemento fuego, corazón, intestino delgado, que prevalece en el verano. ¿Ok? Por algo en el verano hay golpes de calor que afectan al corazón. Por algo en el verano también hay diarreas estivales que afectan al intestino delgado. Vieron que todo tiene su razón de ser y está todo muy interrelacionado.
Bueno, ahora que conocen esto, sí les voy a contar cómo hacer para calcular cuál es su energía natal. Y después van a ver ustedes si algunas patologías con frecuencia que suelen tener no se vinculan con cada uno de estos elementos. Entre paréntesis, ya van a ver que hay un miedo para cada uno de los 5 elementos también. ¿Quieren que se los diga? Sí. No se pierdan el próximo capítulo. No, No nos haga no, eso. malo. No, No Ya no. sea sabía, malo. ya sabía, ya sabía. Mercedes, que levantaste la mano, a ver. Doctor, lo que usted nos acabó de indicar recién sobre los elementos y la relación con cada órgano, está así ampliado en el libro, en lo que nos mandan. Sí, lo estamos viendo ahora. Ahora yo se los di un adelanto, pero ahora se los voy a volver a repetir. Les di para darles el aperitivo. Sí, porque está Este, súper interesante y tiene mucha concordancia. Eso no me... vale, sí, es una maravilla, y no lo inventé yo, es una maravilla que la observaron los orientales con su sabiduría milenaria. Y nos la enseñan, como para que con humildad todos lo podamos aprender y aplicar a la vida cotidiana, y a la dieta, y a los tratamientos que hagamos, y a sanarnos de cualquier enfermedad, etcétera. Bueno, ya lo vamos a ampliar, tranquila, Mercedes. Tené paciencia y confía en mí, aunque sea lo último que hagas. Bueno, espero que no sea lo último que Bueno, hagan. solamente preguntaba porque, No. bueno, lamentablemente por cuestiones, usted sabe muy bien el trabajo, no vas a llegar un poquito más antes, pero estoy haciendo todo lo posible y, y bien vale su aclaratoria. Gracias. Por nada. Bueno, traten todos de ir viendo la forma de que puedan tener todos nuestros libros. Este, eh, Vamos a ver si de alguna forma eh, estamos desarrollando estrategias como para que todos puedan verse beneficiados económicamente también, con la posibilidad de vender productos y demás. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es ver si hay alguna modalidad para que nuestros libros, preservándolos, porque hay formas de preservarlos al parecer para que no sean, no se pierda el derecho de autor, se puedan vender en formato digital, porque si hay que esperar a que para tener los libros, todos tengan que comprarlos impresos, hay que esperar a que alguien viaje al país que sea, y además es muy engorroso poder eh, enviarlos, porque el costo de enviarlos es mayor que el costo de los libros. Entonces, bueno, estamos ideando formas como para que económicamente, eh, por un lado, estemos todos mejor, sin apretes, que se pueda llegar a que todos se vean beneficiados, y que llegue todo esto a más cantidad de gente sin que nos perjudiquemos económicamente, sino que se tenga un buen equilibrio. Bueno, entonces en ese caso hablaríamos sobre qué formas habría para que aquellos que no tienen nuestros libros los puedan comprar en formato digital. Bueno, vamos a hacer el cálculo ahora de el elemento natal que corresponde a cada uno de ustedes. El año en el que nacieron, esto se relaciona más, miren, las chicas que se acaban de ir hoy, están a distancia ya desde Puerto Iguazú, porque se fueron hoy, aquí yo las llevé a la terminal de ómnibus, están por ahí. Vi que estabas, Ana. Eh, Ana Isabel, me pareció verte, y también debe estar seguramente Eliana y su mamá, Silvia. Bueno, este libro se los facilité para que lo vean cuando estuvieran acá y puedan sacarle aunque sea foto a este libro. De este libro, que se llama Astrología Oriental, de Michio Kushi, Amor, Salud y Destino Humano, escrito por Michio Kushi, que fue indirectamente mi maestro en macrobiótica, eh, es en lo cual se basa esto que les voy a decir. No es vinculado con el horóscopo chino. Esto no es horóscopo chino, sino que esto está
relacionado con el Ki de las 9 estrellas. De este libro creo que le han sacado fotos las chicas, así que bueno, después veríamos si este libro estuviera agotado. Es muy barato, no tiene casi nada de costo, pero también para mandarlo y todo lo demás es complicado. Entonces, aquel que lo quiera, a lo mejor se le pueda pedir que las chicas que le sacaron fotos les puedan mandar las fotos de este libro para ampliarlos a los que les interesa. Para conocer el elemento que te corresponde según tu año de nacimiento, eh, hay que seguir las instrucciones de la astrología oriental del Ki de las 9 estrellas, no del horóscopo chino. O sea, eso sería distinto. Eso lo pueden hacer si quieren, pero no es lo que estamos enseñando aquí. Esto está más vinculado con la macrobiótica. Eh, el primer paso, sumar las dos últimas cifras de tu año de nacimiento si naciste después del 4 de febrero. O bien averiguar el año de nacimiento tuyo, cuándo cayó el año nuevo chino. Si naciste antes del año nuevo chino de ese año, tenés que considerar el año anterior, la cifra que corresponde al año anterior. Si naciste después del 4 de febrero o después de cuando en ese año tuyo natal haya sido el año nuevo chino, en ese caso, sí considera el mismo año en el que naciste. Esas dos últimas cifras del año en el que ustedes nacieron, tienen que sumarla hasta reducirla a una sola cifra. Si la suma da dos dígitos, por ejemplo 12, hay que seguir sumando 1 más 2 y te da 3. O sea, el resultado que te dé, tenés que restárselo a 10. Por ejemplo, te dio 3, entonces vas a restar a 10, le vas a restar 3, por lo tanto te da 7. Y acá tenés el número que corresponde según el número que te dé esa cuenta. Si te resulta el número 1, tu elemento natal es agua. Si te resulta el 2, 5 y 8, tu elemento natal es tierra. Si te resulta el 3 o el 4, tu elemento natal es madera. Si te resulta el 6 o 7, tu elemento natal es metal. Y si te resulta el número 9, tu elemento natal es fuego. ¿Para qué sirve esto? Para tener una idea del balance de la comida. No es solo el tema del balance de la comida. ¿Ven eso que tienen ahí? Ese mapa, en ese pizarro, esa pizarra que tengo ahí. Ahí les estuve explicando hoy antes de que viajaran las chicas. No se ve muy bien. Sí, me voy a acercar un poco más. A ver. Igual este cuadro no importa, van a ver. A ver, un segundito. Este cuadro se lo voy a mostrar en paz. Pero para que vean, es tan importante para nosotros este tema, que lo tengo acá bien, bien puesto en nuestro ámbito donde estamos todos. Dale, con que se me corte. Espera, voy a acercar mejor, para no ser tan peludo, voy a acercar. Bien, se lo muestro así. A ver si lo ven. ¿Me pueden ver? No se nota bien. Bueno, lo que pasa es que estoy compartiendo pantalla. Tendría que ponerlo sin compartir pantalla. Ah, no, porque descarga. Entonces, estoy haciendo mucho lío, che.
Ahora algo que no tiene tanto sentido, me parece. La observaba como una rueda. No tengo un cuadro dibujado y como es un collage con todo esto, ¿sí? Pero bueno, podemos mostrar directamente en el cuadro que existe. Así no hago tanto lío. Vamos al cuadro que sí. ¿Se acuerdan? ¿Sacaron su número natal cada uno? Sí. ¿Todos lo sacaron y lo entendieron o alguien no? Sí. Sí, sí. Sí. Suma de las dos últimas, Bueno, acá, con esto ya lo voy a ir explicando. Los elementos se relacionan entre sí como padre o madre-hijo, circuito de generación, y como abuelo-nieto, circuito de control. Estas relaciones explican cómo la energía fluye y se regula en el organismo y en toda la naturaleza. Fíjense, acá la madera al quemarse da origen al fuego, ¿sí o no? Sí. Circuito de generación. Es la madre, la madera, el árbol, es la madre del fuego. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, Del fuego se extraen las cenizas que originan la tierra. ¿Sí o no? O Sí. sea, el fuego, la madre, la tierra. ¿Sí o no? Sí. De la tierra se extraen los metales. Vale decir que la tierra es la madre del metal. Y el metal al fundirse da origen a algo líquido como el agua. Vale decir que el metal es la madre del agua. ¿Me siguen? Sí. ¿Y el agua qué hace con la madera, con el árbol? ¿No lo alimenta? Sí. Por lo tanto, el agua es la madre de la madera. Y así se cierra el circuito generador. Pero tiene que haber un freno, tiene que haber un control, porque si no, no se tendría un equilibrio. Para que haya un equilibrio, tiene que haber algo que te estimule, pero algo que te frene, para que no crezcas de una forma patológica, exagerada. Y ahí tenemos que el abuelo frena, controla al nieto. El fuego, ¿qué hace con el metal? Lo Lo funde. funda. Bien. El metal de un hacha, ¿qué hace con el árbol? Lo tala, lo poda, ¿sí? Le pone límites. La madera de una maceta, ¿qué hace con la tierra? La contiene y le pone límites. La tierra de una playa, ¿qué hace con el agua? Le pone límites y freno al agua. Y el agua, ¿qué hace con el fuego? Lo apaga. Lo apaga. ¿Entendieron cómo es el circuito de generación y el circuito de control? Sí. 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 O sea, si alguien tiene una energía natal de elemento fuego, va a tener un muy buen vínculo con los de elemento madera y con los de elemento tierra, pero una relación un poco más dificultosa, no quiere decir imposible, pero sí que requiere más esfuerzo para una buena armonía con los eh, que están opuestos, no que están adyacentes, sino que están opuestos. O sea que uno domina al otro y el otro domina. ¿Entendido? O sea, el fuego va a tener una relación más dificultosa con el de elemento metal que con el de elemento agua. Y va a tener, en cambio, una mejor relación el de elemento fuego con el elemento madera y el elemento tierra. Y el de elemento tierra va a tener un vínculo más fácil con los elementos fuego y con el elemento metal, y una relación un poco más dificultosa, pero no imposible, con los elementos agua
sea, los de tierra con elemento agua y con elemento madera. ¿Entendido? Y los Sí. de elemento agua van a tener un vínculo más fácil con los de elemento madera y de elemento metal, y más difícil con los de elemento tierra y con los de elemento fuego. Entonces ahí les sirve también para las relaciones y los vínculos saber la energía natal. Pero es nada más que un aspecto, no de los más importantes, el tema del año natal. También van a ver para las patologías que tengan. Elemento madera, ¿a qué órgano dijimos que corresponde? Hígado, vesícula biliar. Entonces, el que tiene energía natal de madera es más probable que suele tener tendencia a algún problema de salud vinculado con hígado y vesícula biliar. El elemento fuego con corazón e intestino delgado, el elemento tierra con estómago vasopáncreas, el elemento metal con pulmón e intestino grueso, pero también con piel y sistema inmunológico. Y el elemento agua con riñones, con vejiga, con huesos, pero también con oídos, suprarrenales y genitales. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué les parece este cuentito? Bastante interesante, doctor. Bueno, vamos a repetir para que esto quede más fijado. Ya se los había adelantado sin mostrárselos por escrito y ahora se los muestro por escrito para que les quede más grabado. Una regla mnemotécnica basada en la naturaleza ayuda a comprender cómo cada elemento genera y alimenta al siguiente en un ciclo continuo de creación. La madera al quemarse alimenta al fuego. La madera es la madre del fuego. Del fuego se extraen las cenizas que originan la tierra. Luego es la madre de la tierra. Madre o padre, como quieran. De la tierra se extraen los metales, los minerales y los metales, y por lo tanto la tierra sería la madre del metal. El metal al fundirse da origen a algo líquido como el agua. Esto es más una regla mnemotécnica, véanlo así como para recordarlo. El metal al fundirse da origen a algo líquido como el agua, y el agua nutre y alimenta a los árboles y a la madera, con lo cual se cierra el circuito generador. ¿Todos lo entendieron, no? Sí. Pregunta de examen. Sí. ¿Y cómo es el circuito controlador? El abuelo frena al nieto. En el circuito de control, cada elemento frena o limita al otro, manteniendo el equilibrio del sistema. Estas relaciones impiden que un elemento crezca sin medida. El fuego funde al metal. El calor intenso del fuego derrite y transforma los metales. La tierra frena al agua, como la arena de una playa con el límite al océano, al mar. El metal de un hacha de metal tala, poda o corta el árbol, la madera. Y el agua apaga al fuego. El agua extingue y controla las llamas. Y la madera contiene a la tierra. Las raíces de los árboles evitan la erosión de los suelos. Y también piensen en una maceta de madera conteniendo y poniéndole límites a la tierra. ¿Quedó todo clarito también el circuito controlador? ¿Lo aprendieron todos bien? Es cuestión de usar el razonamiento, nada del otro mundo. Un poco de memoria, si quieren, pónganle, pero más que nada el razonamiento y sale solo. También existe la ley de contradominancia, que es que el dominado en exceso se vuelve en contra del tirano. Dijimos que el agua apaga el fuego, ¿no? O sea, para entenderlo es como si el nieto dominado de una forma despiadada se defiende del castigo despiadado de su abuelo atacándolo. O sea, se vuelve en contra del abuelo que lo frena de una forma despiadada, exagerada. Esta ley explica desequilibrios severos en la salud y en la naturaleza. O sea, así como el agua apaga el fuego se puede volver en contra de los que lo domina demasiado el agua, evaporando el agua. ¿Sí o no? El calor extremo hace desaparecer el agua, la evapora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si la Tierra Sí. dijimos que le pone el control o límite al agua, el agua, si es demasiado frenada, patológicamente se puede exacerbar y volverse en contra de la Tierra.
como en un tsunami, el agua destruye los límites de la tierra, Sí, sí. las pasa por encima de la tierra. La madera, que puede estar siendo talada abusivamente por el hacha de metal, se puede endurecer tanto que quiebra el hacha. ¿Sí? La tierra parte a la madera, por ejemplo, la tierra se expande y rompe la maceta de madera que era contenida, se vuelve en contra del que le estaba poniendo excesivo freno. Sí. Y por último, así como el fuego funde al metal, si uno tiene una campana de metal y la pone a la campana metálica sobre el fuego, le quita oxígeno y lo apaga, lo extingue al fuego. ¿Quedó clarito? La ley de Sí, contra sí. ¿Lo entendieron a las tres Méndez? La Sí, de sí. circuito de control, el circuito o control o generación, perdón, circuito de generación, el circuito de control o freno y la contradominancia. ¿Alguien tiene alguna duda? Vuelvo para atrás porque todo esto que acabo de mostrar es fundamental que todos lo aprendan bien. ¿Tienen dudas o les quedó todo claro? Doctor, ¿puede volver a la primera ley que no le entendí muy bien, por favor? La madre, La la primera es igual. madre da origen al hijo. Tienes, cuando la madera se funde, perdón, cuando la madera se quema, si la madera se quema, da origen al fuego. Y eso, la madera al quemarse da origen al fuego. Si alimenta el fuego la madera, es la madre. La madera, hígado, alimenta al fuego corazón. ¿Queda claro? El fuego, corazón, intestino delgado, de ahí, al quemarse la madera, quedan las cenizas. Y por lo tanto, las cenizas que originan la tierra. Y entonces el fuego es la madre de la tierra. De la tierra se extraen los metales. Por lo tanto, la tierra es la madre del metal. El metal al fundirse da origen a algo líquido, como el agua. Por lo tanto, el metal es la madre del agua. Y el agua, a su vez, nutre y alimenta a los árboles y a la madera. El agua es la madre de la madera. Es un circuito que va siendo permanente, ¿no? De uno a otro y así tenemos los ciclos de cada año también, de cada periodo anual, de cada vuelta al sol. Y después dijimos que el abuelo frena al nieto, el fuego funde al metal, la tierra frena al agua, el metal corta la madera, el metal, el hacha de metal poda o corta al árbol, y el agua apaga el fuego, y la madera contiene a la tierra. Las raíces de los árboles evitan la erosión del suelo, conteniéndolo, y además una maceta de madera conteniendo el fuego. Y la contradominancia era que el fuego evapora el agua, se vuelve en contra del agua que lo estaba apagando en exceso. El agua desborda la tierra, que la frenaba en exceso, y generar un tsunami, por ejemplo. Eh, la, la tierra, la tierra parte a la madera, la maceta, la tierra se expande dentro de la maceta y rompe la maceta que la contenía, y Entonces, el metal que apaga el fuego era una campana metálica puesta sobre el fuego que le quita oxígeno y lo apaga. Esto es la contradominancia. Cuando el dominado en exceso se revela en contra del tirano que lo domina despiadadamente, lo somete despiadadamente. El nieto se revela en contra del abuelo. ¿Se entendió todo? Sí, Sí. doctor, gracias. por La idea, favor, sí, perdóneme.
¿Me puede mostrar la primera donde hay un círculo y los en colores? Listo, ¿no? Un poquito más arriba. Así les queda todo más clarito. La anterior. No, la anterior todavía. Esto. Esta en colores. Sí. Ahí está, ¿ven? La madera, el Ahí está muy árbol, bien. es la madre del fuego. Al quemarse da origen al fuego. El fuego, o sea, madera, hígado, vesícula biliar, ¿no? Fuego, corazón, intestino delgado, es la madre de la tierra. Por quemarse la madera con el fuego origina entonces las cenizas que dan origen a la tierra. El fuego es la madre de la tierra y a su vez la madera es el abuelo de la tierra. O sea, de madre a hijo se alimenta y en cambio de abuelo a nieto se frena. De la tierra se extraen los metales, ¿no? Los minerales y metales de ahí. Entonces tenemos que la tierra es estómago vasotangle, sería la tierra, la canícula, sería la madre de pulmón, intestino grueso, que es elemento metal. De la vez, fíjense que de la tierra dijimos que la canícula la más importante era el fin del verano. Acá tenemos la primavera, acá tenemos el verano, acá tenemos la canícula y en especial la tierra se la puedo poner en el centro, pero si no se la puedo poner dentro de este círculo para entenderla mejor. La canícula más importante es el fin del verano. ¿Y qué sigue al fin del verano? El otoño. El otoño dijimos pulmón, intestino grueso, sequedad, ¿ok? Y el sistema inmunológico. Y el metal, al fundirse, da origen a algo líquido como el agua, que viene después del otoño, el invierno. El frío, que te cala hasta los huesos, que afecta a los riñones, la vejiga, la cistitis, que hay en invierno. Y el agua, ¿qué hace con el árbol? Con la madera, la nutre. El agua es la madre del árbol. Entonces, después del invierno que viene, la primavera. De ahí en el hígado, el círculo biliar y demás, hay más viento y más alergias y más patologías vinculadas con el hígado. Acá más vinculadas con el frío, acá más con la sequedad, acá con la humedad y acá con el calor. ¿Quedó clarito ahora, chicos? ¿Cómo es la contradominancia? Que así como el fuego funde al metal, el metal, una campana metálica, puesta sobre el fuego, apaga el fuego, lo deja sin oxígeno. Así como el metal del hacha a al árbol, a la poda, a tal, a la madera se puede endurecer y partir el hacha de metal que lo estaba podando de una forma exagerada. Y así como el agua apaga el fuego se puede volver en contra del agua evaporando el agua. Y así como la madera contiene la tierra se puede volver en contra del tirano que la somete demasiado, y esa tierra que había dentro de una maceta se expande para partir la maceta de fuego. Y así como la tierra contenía el agua se puede, si es demasiado frenada, se puede encontrar el agua en un tsunami. ¿Sí? ¿Lo entendieron clarito esto? Ya lo pueden explicar ustedes tranquilamente, ¿no? Sí. Me imagino, cualquier persona se lo puede explicar. Es muy sencillo y muy lindo, un lindo cuentito, para que lo entiendan hasta los chicos. Javier, te levantaste la mano, amigo. Ahorita estamos precisamente en la canícula de primavera, ¿no? Ustedes allá en el hemisferio norte, nosotros estamos en la del otoño. Ustedes allá en México están empezando la primavera y nosotros estamos empezando el otoño. Donde estamos nosotros ahora, es la más importante de las canículas porque estamos al fin del verano. El fin del verano es la más fuerte de las canículas. Y ahora, ¿cómo? Es la segunda vez que escucho de la canícula, porque mi papá era regador de sembradíos, y siempre hablaba de la canícula, pero yo no sabía de qué hablaba.
Sí, también nos llaman periodo yo, los orientales. ¿Ok? Canícula, o sea, el fin y principio de cada estación, los últimos 9 días y primeros 9 días de cada una de las 4 estaciones, que sumadas con las 18 días por 4 da 72. O sea, 5 estaciones de 72 días en lugar de 4 de 90, como dijiste, para redondear. La idea básica del diagnóstico elemental, ya estamos terminando, porque si no se nos viene encima lo del- lo de los, el segundo año que quiero respetar. La idea básica del diagnóstico elemental, aunque pueda parecer un cuento chino, este sistema funciona en todo el mundo. La idea fundamental es diagnosticar el desequilibrio, determinar qué elemento está en exceso y cuál en déficit en el organismo del paciente, y redirigir la energía mediante alimentos específicos, hierbas, condimentos, agujas de acupuntura, moxa, masajes como el doíno, el tuainá, y enviar la energía de donde está, desde donde sobra hasta donde falta y tratar de desbloquear lo que esté bloqueado, tonificar lo que hay que tonificar, sedar lo que hay que sedar. Sanar el desequilibrio, restaurar la armonía energética, abordando la causa profunda de las enfermedades. Y ahora, ya para la próxima clase, vamos a ver el análisis detallado de cada uno de los 5 elementos. Acabamos de ver las generalidades y la próxima vamos a empezar a ver lo más específico del elemento madera, después lo más específico del elemento fuego, lo más específico del elemento tierra, después lo más específico del elemento metal y después lo más específico del elemento agua. Y después así nos vamos a adentrar en mayor profundización, ¿cierto? Lo que vamos a ver la próxima clase es lo general. Lo general de generalidades, de 5 elementos acabamos de verlo, después un poquito nos adentramos a cada elemento, pero después ya mucho más. Cuando ya hayamos podido aprender lo general, ahí vamos a ver los diferentes diagnósticos. Plenitud del yang, o sea, exceso de calor, pero en el hígado. O deficiencia del yang, pero en el vaso, cáncer, elemento tierra. Uno es un ejemplo puede ser el hipertiroidismo de plenitud de yang de hígado y el hipotiroidismo de que falte calor en el vaso. Pero eso ya es para la próxima clase. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Hermoso. Muy buena. Muy Muy interesante, interesante. muy interesante, doctor. Bueno, chicos, chicas, vamos a tomarnos unos pocos minutitos de descanso. Terminamos la clase de primer año y en 5 o 10 minutos a lo sumo estoy empezando con la del segundo año. Yo voy a cortar el micrófono y cortar la cámara y voy a aprovechar para cenar, que aquí me han traído la cena, tan gentilmente se ha venido a prepararme la cena Facundo, entonces voy a aprovechar para cenar algo. Doctor, la próxima clase de esto, ¿cuándo será? El miércoles que viene. Ok, ya, El miércoles que gracias. viene, siempre los miércoles en primer horario vemos toda la parte de medicina oriental. Y ahora vamos a ver, en la clase que sigue de segundo año, vamos a empezar a ver patologías de hígado, pero desde lo occidental. Vamos a ver los diferentes tipos de hepatitis. Vamos a ver, por ejemplo, hepatitis autoinmune también, hepatitis virósica, intoxicación hepática, hepatitis medicamentosa, hepatitis tóxica. Vamos a ver también hígado graso, vamos a ver esteatosis hepática, vamos a ver cirrosis hepática, cáncer de hígado, y si el tiempo nos lo permite, antes de las 10:30 o 35, cuando terminemos la segunda, vamos a ver algo, una introducción al tema de la vesícula biliar, y en la siguiente clase del próximo martes, en segundo horario, 20:30, ya nos adentraremos en más patologías de la vesícula biliar, como cálculos biliares, como pólipos biliares, como colecistitis, etcétera, y también cáncer de vesícula biliar. Y después vamos a seguir viendo toda la parte de oftalmología,
oftalmología holística, para que vean todas las patologías de los ojos, de la visión, desde el enfoque del sol. Así que bueno, esto dentro del segundo año, después ahí tomaremos el examen de elemento madera para los que estén en el segundo año, o sea, si los quieren rendir ahora, los rinden ahora, si no, los rendirán después. Si quieren los diplomas, tienen que rendir los exámenes y también tienen que participar en las monografías. Hablen todos, por favor. Perdón, profesor, pero no se escucha. ¿Cómo no se escucha? Se escucha muy bajo. Tenía lejos el micrófono, no me di cuenta. ¿Ahora sí se escucha mejor? No. ¿No? ¿No se escucha bien? Sí, sí. Sí, se Ahora escucha sí. bien. Si no, me pongo un almohadón para hablar más alto. Bueno, Yo entonces, escucharon todo lo que voy a hablar ahora dentro de un ratito, un segundo año. Bueno, todo lo que es hígado y compañía, y después empezaremos con vesícula biliar. Y después de terminar lo de vesícula biliar, dentro de una o dos clases, ya veremos lo de oftalmología holística, todas las patologías de la vista, desde el enfoque del cielo. Siempre desde la visión occidental en segundo año, y estamos viendo la visión oriental en primer año. Ok, bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Los que están en segundo año se quedan. Los que nunca estuvieron en una clase de segundo año están invitados a estar, pero gratis pueden estar solamente a una clase de cada curso. Ok, bueno, un abrazo. En 5 Doctor. minutos más o menos estamos empezando. El autor del libro, Gracias, Astrología. doctor. El de la astrología oriental, Michio Kushi. Michio Kushi. Sí, gracias. Ahí lo tienen, Michio Kushi. Astrología oriental. Tiene infinidad de libros, este es uno de los menos importantes de todos. Bueno, un abrazo. En menos de 10 minutos estamos empezando. Buen provecho, doctor. Gracias.